Bueno, vamos a continuar con la clase. Ay, ¿dónde se fue mi PowerPoint? Mm, que un ratito. Tengo muchos. Ahí está todo. Acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, nos quedamos aquí en esta clase, donde estábamos hablando del periodo de prueba. Ay, ahí está. Del periodo de prueba, ahora vamos a hablar de duración. Establece en la etapa inicial del contrato de trabajo un periodo de prueba que tendrá por objeto respecto del empleador, apreciar las actitudes del trabajador y de parte de este verificar la conveniencia de las condiciones del trabajo contratado. Dicho periodo tendrá como máximo la siguiente duración de 30 días para el personal de servicio doméstico y trabajadores no calificados, que personal doméstico bajó a 15 días, de 60 días para trabajadores calificados o para aprendices, y tratándose de técnicos altamente especializados, las partes podrán convenir un periodo de prueba distinto al anterior conforme a las modalidades del trabajo contratado, ¿verdad? Bueno, ahí terminó nuestra unidad 1 y 4. No sé si tienen alguna pregunta de esta unidad. Juan, Martín, Anderson. No, profe, por mi parte no. Bien, claro, Ok. profe. Bueno, genial. Perdón, profe, por haber tenido Sí, problemas para conectarme. sí, sí, está, no, no te preocupes. Bueno, Mm. entonces, unidad 1 y 2, acá está. Bueno, en la unidad número 2, 1 y 2, ¿verdad? ¿Cómo hacer rápidamente? Hablamos de lo que es el concepto del derecho laboral, hablamos de sus características, de las fuentes, de los trabajos, de los sujetos de derechos del trabajo, los principios que vimos que el Código Laboral le protege mucho a los trabajadores, que en este caso el que tiene la carga de la prueba es el empleador. Los sujetos del derecho laboral tenemos que es el trabajador, el empleador, el Estado y el sindicato. Hablamos también de los trabajadores. No creo que hasta acá nomás lo dimos, ¿verdad? Ay, mentira, que no. Sí. Hasta aquí dimos los sujetos de derecho de trabajo y concepto del empleador. Concepto de trabajador, que habíamos visto que es toda persona física que ejecuta una obra o presta un servicio a otra en virtud de un contrato de trabajo en la forma voluntaria y de carácter subordinado al empleador y remunerado. Y concepto de empleador es toda persona física o jurídica que utilizan los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato de trabajo. Trabajadores, trabajadores para quienes no rige el código laboral. Son funcionario público, policía militar, trabajadores independientes, gerentes, administradores, directores de empresa. El código laboral no rige para los militares, policías, funcionarios, empleados y obreros del Estado, que están sujetos a las leyes. Tampoco regirá para los directores, gerentes, administradores y ejecutivos de una empresa, que por el carácter de representante de la misma, la importancia de sus remuneraciones, naturaleza del trabajo que realizan y capacidad técnica gozan de notoria independencia en su trabajo. En los casos que predominen los elementos de subordinación, se aplicarán para los restos las disposiciones del Código Laboral. Y generalmente sí se cumplen el rol de subordinación porque están subordinados a lo que el dueño de la empresa eh, diga, ¿verdad?
Clasificación profesional: existe en la nomenclatura jurídica laboral una multiplicidad de profesiones y oficios que por su extensión sería interminable consignarlo en disposiciones legales. Normalmente se lo distingue en técnicos, empleados y obreros, trabajadores rurales, domésticos y etcétera. El Código Laboral, los trabajadores se clasifican simplemente en no calificado, calificado y técnico. No calificado no necesariamente deben tener conocimiento previo en el oficio o tarea a realizar. Calificado tiene conocimiento del oficio o trabajo a realizar porque no tiene un título profesional que le avale como tal, ¿verdad? Pero sin embargo es un conocedor empírico, ¿verdad? Técnico profesional con título o estudios técnicos sobre el oficio o trabajo a realizar, que son los, los que tienen algún tipo de título universitario, y los técnicos que tienen una tecnicatura, ¿verdad? En una determinada profesión. Representantes del empleador. Son considerados representantes del empleador los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, intermediadores y en general las personas que ejerzan funciones, direcciones o administración con el consentimiento del empleador. Son representantes del empleador entonces aquellas personas quienes el empleador no maneja el negocio, sin embargo, deposita. Sin embargo, ay, no, acá, un ratito. Sin embargo, representan al empleador a través de gerentes, administradores, intermediarios. O sea, no necesariamente el empleador es quien dirige el negocio, ¿verdad? Intermediarios, ¿quiénes son? Son considerados intermediarios las personas que contratan servicios de otra u otras personas a ejecutar un trabajo en beneficio del empleador, aun cuando aparezca como empresarios independientes. Todos intermediarios deben declarar su calidad y el nombre del empleador por cuenta de quien actúa al celebrar el contrato de trabajo. En caso contrario, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones legales y contractuales. Generalmente la figura del intermediario es una persona a quien se le encarga, por ejemplo, la venta de una maquinaria y este se, se contacta con el comprador de todas las especificaciones de la máquina, el monto, y lo único que falta es cerrar el contrato. En este caso, el dueño de la máquina es quien firma el contrato de venta, ¿verdad? Entonces, esa tercera persona es quien figuran como intermediario. ¿Por qué? Porque le eh, ponen lo que se encarga es de conversar el precio y llegar a un acuerdo como si fuera el dueño de la empresa. Mamá, se me cae todo. Sustitución del empleador. La sustitución del empleador no afectará los contratos de trabajo vigentes. El empleador sustituido responde solidariamente con el sustituyente de las obligaciones derivadas del contrato o de la ley, nacidas ante la sustitución o por el plazo de 6 meses contados. ¿Qué pasa? Tenemos una empresa que se puso a la venta, compra un nuevo empleador, un nuevo dueño. Lo que se encarga de hacer el dueño de la empresa es que mantener los trabajadores o directamente el nuevo dueño de la empresa lo que hace es una firma de nuevo contrato de trabajo, ¿verdad? Porque hay un nuevo dueño, ¿verdad? Pero sin embargo, la figura de sustitución no tiene por qué afectar los contratos de trabajo ya vigentes, pero eso generalmente se negocia todo en la compra, ¿verdad? Del negocio junto con la llave en mano, ¿verdad? Pero generalmente ese contrato queda vigente con todas las obligaciones y con todas las obligaciones y los deberes estipulados en ese contrato. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. No, profe. Por mi parte, no.
Desde la fecha de sustitución transcurrido dicho plazo, sustituiría únicamente la responsabilidad del nuevo empleador, o sea que los trabajadores ya no pueden reclamarle a Anderson, por ejemplo, el incumplimiento de alguna cláusula de ese contrato. ¿Por qué? En el sentido de que el que se encarga de dirigir como dueño de la empresa ya es Arnaldo, porque Anderson ya vendió todos los, por decirlo de alguna forma, activo y pasivo. Y ahora Arnaldo es quien se encarga de resolver los conflictos que puedan llegar a suceder dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos colectivos? Son sujetos colectivos del derecho laboral los sindicatos de trabajadores y de empleadores legalmente reconocidos, vale decir que cuenten con personería gremial y ese reconocimiento de sindicato se hace en el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Que sale por resolución que su sindicato está reconocido como tal. Mientras no tenga esos documentos, entonces el sindicato no puede exigir nada, ¿verdad? Papel del Estado en el derecho laboral, sistema intervencionista y sistema autónomo. El Estado, como representante de interés general o colectivo, participa en la reunión, en la relación jurídica laboral entre trabajadores y empleadores, o entre sindicatos de trabajadores y de empleadores, en los conflictos jurídicos laborales por incumplimiento de los contratos individuales de trabajo o en los conflictos laborales de carácter económico por incumplimiento de los contratos colectivos de condiciones de trabajo o como regulador del orden jurídico, ejerciendo qué cosa, la función jurisdiccional, de manera a encauzar las transgresiones de las leyes laborales y mantener el equilibrio de los intereses tanto de los trabajadores como de los empleadores y la economía del país. Bueno, el papel del Estado como intervencionista autónomo, tenemos un Ministerio del Trabajo que forma parte de la cartera del Estado, donde las personas vulneradas en su derecho pueden recurrir ante esta instancia para velar por el cumplimiento de sus derechos. Pero generalmente, como es administrativo esta gestión ante el Ministerio del Trabajo, lo que suele suceder es que llama a una o dos audiencias, después te dan una nota de inasistencia en, 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 en la audiencia por parte del empleador, ¿verdad? Entonces, lo que nos sirve ese documento es para iniciar nuestra demanda laboral contra el empleador. O sea, no es vinculante lo que le quiero decir, pero nos sirve como medio de prueba de que nosotros tratamos de, 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 de solucionar amistosamente el conflicto que hay entre el trabajador y el empleador para evitar una demanda judicial. Objeto del derecho laboral, su objeto es el trabajo en sí, que es la actividad humana para la producción de un bien económico o un servicio determinado. Trabajo, concepto legal, básicamente es un derecho o un deber social. Conceptualmente es toda actividad humana consciente y voluntaria, prestada en forma dependiente y retribuida para la producción de, ¿qué? De bienes y servicios. El trabajo goza de la protección del Estado, no debe ser considerado como una mercancía, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y se efectuará en las condiciones que aseguren la vida de la salud y un nivel económico compatible con las responsabilidades del trabajador. Padre o madre de familia no podrán establecer discriminaciones relativas al trabajador por motivo de impedimento físico, de raza, color, sexo, religión, opinión política o condición social. O sea, lo que quiere decir esto es que todos tenemos derecho a acceder a un trabajo digno y remunerado conforme lo establece el reglamento o el código laboral, ¿verdad? Pero lastimosamente es letra muerta, porque hasta hoy en día hay personas que siguen pagando a sus trabajadores muy, pero muy inferior al mínimo y tampoco les paga IPS. Y cuando hay controles, le dan una suerte de permiso, ¿verdad? Cuando saben que va a venir, por ejemplo, el fiscalizador, ¿verdad? Para ver cuántos trabajadores hay y cuántos trabajadores tienen IPS, que generalmente se avisan todo luego cuando va a haber control. Entonces, ahí está porque es lo que no se cumple. Ahí. Principios y normas establecidas en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional se hayan consagrado los principios y normas de carácter laboral
desde el artículo 89 hasta el artículo 100, como el derecho de trabajo, el trabajo de menores, la retribución del trabajo, la estabilidad laboral, la seguridad social, la libertad sindical y los convenios colectivos, las huelgas y los paros. Estos principios y normas se hallan igualmente legislados en el Código Laboral. Cualquiera sea la forma de remuneración, las partes pueden convenir la participación del trabajador en las utilidades del empleador. No solamente tenemos un código laboral que sale a favor a favor del trabajador. También tenemos la Constitución, que es nuestra ley, nuestra ley madre, que ocupa el primer lugar de la pirámide del Kelsen, solamente que el Código Laboral es más taxativo en el sentido de que especifica más derechos de los trabajadores, pero constitucionalmente estamos amparados por la ley. Modalidad por los sujetos de la relación jurídica, el contrato puede ser individual entre el empleador y trabajador, de equipo entre el empleador y un grupo de trabajadores, quienes eh, se obligan a una misma obra por un salario global, y colectivo entre un empleador o un grupo de empleadores o un grupo de sindicalistas de trabajadores o grupo de sindicatos. ¿Para qué? Para establecer las condiciones generales de trabajo. El artículo 53 establece, por los sujetos de la relación jurídica del contrato de trabajo, puede ser individual, que es lo que vimos, de equipo, colectivo, de condiciones de trabajo. El contrato individual es la relación que se establece entre el trabajador y empleador, y el contrato de equipo es la que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores, quienes se obligan a ejecutar una misma obra, recibiendo un salario global por ese trabajo. Y el contrato colectivo de condiciones de trabajo es lo que se estipula cuáles van a ser las condiciones de trabajo de todas las personas agremiadas al sindicato. Ahí sí terminó nuestra unidad 1 y 2. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro. No, profe. Bueno, entonces ahora voy a borrar, creo que este niño, ahí, porque si no se me junta todo. Bueno. ¿Ninguna pregunta de estas unidades? ¿Ni en la unidad 3 y 4 quedó todo claro? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. Profe, antes de pasar a la Sí, unidad 6, tenemos un trabajo, ¿verdad? sí, Contesto la siguiente pregunta: unidad 1, unidad 2, unidad 3, no. unidad 4. La tarea es de la Constitución, del artículo que vimos acá, desde el 89 al 100. Eh, En la plataforma eh, me apareció a mí, por ejemplo, derecho laboral, tareas, sí, y bueno, yo imprimí esa tarea así y me sale en una hoja completa. Contesto la siguiente pregunta: unidad 1, en 5 preguntas: concepto del derecho laboral, cita características, cita de las fuentes del derecho laboral, y sí, unidad 2 también, así. Consulto este es un trabajo que tenemos, o sea, que el trabajo en sí son todas estas cosas, ¿verdad? De sí, 1 al 4. Del unidad 1, 2, 3, 4. Esas son las tareas que tenemos a desarrollar antes de la unidad 5 y 6. ¿Está bien? sí. Sí, voy a fijarme un poco, eh, porque viste que tengo tarea de derecho laboral, tarea 1, tarea 2, a lo mejor yo subí mal, porque solamente era la Constitución Nacional, que es el que les pasé, creo, en el grupo una tarea, ¿verdad? Eh, Sí, tarea de derecho laboral en el grupo pasé. Y esa es la tarea, sí, acá dice tarea 1, derecho laboral. Ah, bueno, y sí. Son dos tareas diferentes, entonces, profe. Sí, Porque no, 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 este es, o sea, esta tarea tiene que ser al desarrollar toda la unidad 4, porque acá pues te habla de la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, que sí. generalmente, no, la primera tarea realmente yo pasé mal.
tenía que ser solamente de la Constitución Nacional 89 al 100. Ok. Y ese, antes Entonces, del primer- profe, Bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. sí, Van a hacer esta tarea que les pasé. Yo no sé si, creo que el que hace en la plataforma es la misma. No, profe. Es diferente, ¿verdad? Sí, el que está en la De la plataforma Constitución. es de la Constitución. Bueno, y ese nomás van a hacer, esa Ah, el de tarea. la bueno, plataforma, el de la plataforma, no en el grupo. Sí, este del grupo, pues es cuando nosotros, o sea, que sería la tarea 2. Sí, cuando terminemos todo eso. Claro, así mismo, de porque tal es cual. concepto, profe, ¿verdad? Sí, y que van a hacer de estas unidades. O pueden investigar también, o pueden descargar la ley y de ahí pueden quitar la respuesta. O sea Ok. que vamos a hacer sí o sí nomás los dos, pero más adelante, ¿verdad? Sí, esta tarea número 2 es para que entreguen, pero antes de la final. La Ya, tarea bueno, 1 es la tarea de la Constitución, que van a leer y van a quitar su parecer. ¿Qué ok. garantías tiene el trabajador? Que Entonces, según acá me dice el compañero, es la que alcé bien. Yo, en la que alcé en la plataforma es de la Constitución, ¿verdad? bueno, sin efecto, entonces esta, No, esta tarea, estas eh, preguntas. esta tarea voy a alzar, pero es para entregar para el examen parcial. Ok, el que La está en el ta- grupo. El que sí, está en la la que plataforma es está la en que el vamos a grupo es desarrollar ahora. tarea, sí, van a hacer la que está en la plataforma. Ok, gracias, profe. Y este voy a alzar, pero como tarea 2 pero para entregar para el día del examen parcial. Menos mal que aclaraste esa parte. Bueno, está entonces, ya aclarado la duda. Esta es la tarea número 2 que voy a alzar hoy en la plataforma, pero es para entregar para la parcial. Dos tareas nomás a ver. La tarea 1 que es la Constitución y la tarea 2 que es el desarrollo de las unidades, hasta el 4 que son Ah, profe. conceptitos nomás, nada de largo así, todos son así, cosas precisas y puntuales. Ok, profe. Bueno, entonces, ¿ninguna consulta más? Nosotros pues tenemos que tocar también otra ley, pero ese vamos a dar para la final. Ahora vamos a tocar solamente las partes más importantes para que manejen, ¿verdad? Como son la parte conceptual, la parte de principios, la parte de contratos, ¿verdad? Eh, y otras cuestiones que vamos a ver. No podemos profundizar mucho por el corto tiempo, pero el día de mañana, cuando ustedes ejerzan la profesión, estos son los elementos o las herramientas que ustedes van a hacer. Esta ley más otras leyes que voy a ir pasando en el grupo, que ustedes tienen que tener. ¿Está bien? Bueno. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, unidad 5 y 6 de las condiciones generales del trabajo, de la jornada laboral, vamos a hablar. Duración de las jornadas laborales. Esto también es letra muerta, porque hay algunos trabajadores que te trabajan 12, 14, 15 horas por un sueldo mínimo, ¿verdad? Que seguramente tendrán amigos, amigas o capaz uno mismo trabaje más de las 8 horas que realmente corresponde. Duración de la jornada laboral. La duración de la jornada laboral se fijó en 8 horas diarias por razones fisiológicas y de interés social, porque el trabajo físico e intelectual conduce al agotamiento físico y psíquico. Es por lo tanto, su fundamento es conservar la salud del trabajador. Pero como dije, la ley dice 8 horas diarias, 48 horas semanales, pero trabajamos más de las horas que están establecidas en el Código Laboral. Profe, una consulta. Sí, En, en el caso de los guardias de seguridad que trabajan 12 horas al día, sí. Ellos, por ejemplo, tienen otro tipo de salario. ¿Por qué? Porque su jornada se mezcla en la jornada diurna con nocturna y saben que la jornada nocturna se paga más. Pero
Sí, Por lo que yo pero, sé y por lo que yo suelo escuchar, siempre ellos están ahí por un sueldo. sí, te quiero explicar, o sea que quiero eh, salir de la duda. Hay empresas de seguridad, inclusive con certificación ISO, Sí, que hacen trabajar a sus guardias 12 horas. sí, sí, suelo escuchar. Pero Bueno, realmente la ley te dice 8 horas. Pasado las sí, 8 horas se contemplan en horas extraordinarias. extras. Bueno, la consulta va. Sí, 8 horas, o sea que en la liquidación de sueldo figura sueldo mínimo sí, y luego figura las horas extras, ¿verdad? sí, Bueno, pero hay empresas donde solamente pagan sueldo mínimo sin hora extra. O sea que lo contemplado, 2.500.000, no sé cuánto es mm, son lo el mínimo. sueldo mínimo. Sí, Sí, y no se le paga hora extra. Eso es en caso general, trabajando diurno o nocturno, ¿verdad? Bueno, pero hay empresas que sí te pagan el horario sí, extra, figura en tu liquidación, figura todo, y también en físico, ¿verdad? O sea que sí te sí, pagan, sí, pero no te pagan el horario adicional, o sea que diferenciado que es el nocturno, por ejemplo. sí. No sé exactamente cuánto vendría a ser por día o hora o cómo es el nocturno, Y pero el trabajo nocturno siempre dice paga doble. Si sí, tu pero en jornal este caso, del día, por ejemplo, es 80.000, entonces 160.000 por bueno, hora. pero bueno, las empresas, la gran mayoría, Sí. no te pagan ese No, no nocturno, o sea, pagan. Entran todo eh, en un salario, te engloba. exactamente, ¿qué procedimiento se puede hacer en esos casos, por ejemplo, para que paguen, ¿verdad? Bueno, en el sentido de procedimiento, puedes ir a recursos humanos y pedir que se te pague lo que es estipulado por la ley. Pero ¿qué pasa? La gente pues no hace eso, porque cuando vos querés defender tus derechos directamente, si no te gusta, renuncia. Esa es la respuesta que dan todos. No, de Y hecho si- queda así, sí, eh, y uno si va a es que decir vos que, querés saber efectivamente cuánto es lo que te está dejando de percibir, te vas directamente al Ministerio de Justicia. Hay algunos personales que le decís cuánto ganas y te quitan cuánto es. Entonces, el día de mañana, por algún motivo, te quitan o le puedes demandar por lo que te dejó de pagar. ¿Se entiende? Eso es lo que muchos hacen. No reclaman, pero una vez que se le despide, se van y hacen su denuncia que trabajaron tanto tiempo para la empresa, que no le dio IPS, que no le pagaban lo que la ley establece. Entonces, ahí los personales lo que hacen es una liquidación rápida y te dicen cuánto es lo que te dejó de pagar. ya, Pero sí podés ir a decir, ¿verdad? Que trabajas 8 o 12 horas, de los cuales dentro de ese periodo de las 12 horas está el horario nocturno y que por ende, sí o sí sabemos que horario nocturno se paga doble. sí, hubo vigilantes valientes y hicieron eso y fueron despedidos, sí, o sea, Sí, ahí se sí, buscaron formas. lastimosamente esa es, sí, esa es la actitud o la forma de cómo reacciona la parte empleadora cuando uno quiere hacer uso de su derecho y está establecido en una ley. Pero lastimosamente muy pocos son los que realmente hacen valer sus derechos y aguantan en el sentido de ¿por qué? Porque no va a poseer ninguno, ¿verdad? Tiene ninguna familia que mantener, entonces acepta esas condiciones de trabajo hasta que se le despide y después se va y denuncia. Pero así también denuncia que no le puso IPS, denuncia que le pagó mucho menos que lo establecido en la ley, entonces se hace todo un juicio y se demuestra eso, un juicio, sí, de que suele ser largo, pero a la larga el trabajador siempre gana. Ya. Pues el juicio laboral puede resistencia, más que nada. Bueno, ¿alguna pregunta o consulta más? Parte no. Gracias. Bueno, a la orden. Jornada de trabajo se considera como el tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador
Otras teorías europeas consideran la jornada de trabajo efectiva desde el momento en que el trabajador deja su domicilio para ir al trabajo y el periodo de vuelta del trabajador a su domicilio. Para nosotros es desde el momento que pisamos, ¿verdad? A no ser que aquellos que repartidores, ¿verdad? Que tienen otro tipo de tratamiento. Es desde el momento que pisamos la empresa hasta que salimos. Sin embargo, en otros países como Europa se considera jornada de trabajo ya desde el momento que el trabajador sale de su casa hasta que vuelve a su domicilio. Considérese como jornada efectiva de trabajo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador. Clases de jornada, duración y horario comprendido. El Código Laboral establece 3 tipos de jornadas: diurna, nocturna y mixta. Y la jornada comienza desde el momento en que el trabajador se encuentra en el recinto de la empresa hasta la finalización de su trabajo. La jornada diurna está comprendida entre el periodo de las 6 a las 20 horas. No podrá exceder de 8 horas de trabajo por día o 48 semanales. Las jornadas nocturnas están comprendidas entre las 20 y las 6 de la mañana, que no va a poder exceder las horas de 7 horas por día o 42 semanales. El trabajo nocturno será pagado con un 30% adicional sobre el salario convenido por la jornada. Y la jornada mixta es el periodo que abarca entre la jornada diurna y nocturna. No podrá exceder de 7,5 horas o 45 horas semanales. Se pagará las horas diurnas y las nocturnas con el 30% adicional que corresponda. Y esto es lo que no pagan. La jornada para menores de 18 años. La jornada máxima de trabajo diurno para los mayores de, no puedo ver esto, para los, bueno, en realidad para los mayores de 18 años y menores de 18 años será de 6 horas diarias o 36 horas semanales. Se debe calcular las horas de trabajo de la siguiente forma: las horas de estudio y las horas de trabajo no deben superar 7 horas diarias. Las vacaciones que le corresponde de 30 días, y el menor de 15 años no debe trabajar más de 4 horas, y todos los menores de 18 años no deben percibir salario inferior al 60% del salario mínimo legal. El artículo 197 establece que la jornada máxima de trabajo diurno para los mayores de 15 años y menores de 18 años será de 6 horas o 36 horas semanales. Jornada para los trabajadores insalubres o peligrosos o penosos no excederá de 6 horas diarias o 36 horas semanales, percibiendo un salario de 8 horas diarias. El artículo 1 de la Ley 496/94 del Código Laboral dice: cuando el trabajador deba cuando el trabajo debe realizarse en lugares insalubres o por su naturaleza ponga en peligro la salud o la vida de los trabajadores, o en condiciones penosas, turnos continuos o rotativos, su duración no excederá de 6 horas diarias o de 36 horas semanales, debiendo percibir salario correspondiente a la jornada normal de 8 horas. En este caso, y a pedido de cualquiera de las partes interesadas, la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, asesorada por el organismo competente que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, especificará como insalubre o no insalubre las actividades que se traten. La calificación de la insalubridad será mantenida hasta que sea demostrada la desaparición de las causas ante el organismo mencionado. Por eso es que hace poquito, pese a que ya pasó toda la pandemia, las enfermeras hace poquito nomás cobraron ese plus, ¿verdad? Por la pandemia que hubo, imagínate. Ojalá zapamos a Monte. Pero ahí está el problema, desde arriba. Hay que hacer bien las cosas desde la mata, como se dice. Y en el caso, por ejemplo, de los basureros, ellos son considerados también trabajos insalubres. Ellos son jornaleros. Y a ellos, por ejemplo, el área de recolección de basuras, a las personas quienes se dedican a ese trabajo, a ellos mensualmente, cada fin de mes se le da leche para que ellos consuman, tipo para limpiar, ¿verdad? Las impurezas que inhalan, ¿verdad? Cuando hacen ese trabajo.
Trabajo extraordinario es la prestación de servicio adicional o complementaria de la jornada ordinaria conocida como horas extra, o no pudiendo exceder de 3 horas a la jornada normal, ni sobrepasar el total de 56 horas semanales. Se computa como hora normal adicional un 50% en el caso de que el trabajo sea diurno y si es nocturno en un 100% adicional. No pueden hacer horas extras los menores de 18 años. Trabajadores para quienes no rigen la jornada máxima legal, los gerentes, administrativos, domésticos y comisionistas. No rige para los gerentes, directores, jefes administradores, serenos o de toda persona que por su actividad no esté sometida a una jornada de trabajo como comisionistas, trabajos domésticos o rurales. La jornada no deberá superar de las 12 horas diarias. Prescripción de la acción pertinente por las horas extras extinguen al año de haberse originado. Por ejemplo, este año vos tuviste todo un periodo de hora extra y no hiciste uso de reclamar tu derecho para percibir lo que te correspondía en concepto de hora extra. Esas acciones prescriben a los 1 año. Si hoy, siendo 13 de mayo, empezaste a trabajar horas extras y el empleador no te paga, esta acción va a prescribir hasta el 13 de mayo del año que viene. Si vos el 14 iniciaste una demanda por hora extra, prescribió tu derecho. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hola, Sí, ¿están ahí? profe. Sí, profe. Ok. Sí, Las acciones acordadas por este código derivadas del contrato individual o colectivo de condiciones de trabajo prescribirán al año de haberse ellas nacidas. Como te dije, hoy empezó, a los 1 año prescriben. Artículo número 40. Sí, profe. Prescribirán a los 60 días. 1. La acción para pedir la nulidad. 60 días es 2 meses. La acción para pedir la nulidad de un contrato de trabajo celebrado por error. En este caso, el término correrá desde el que el error se hubiese conocido. Bueno, le contrataron a una persona que no era, porque se llamaban igual o por error o X motivo. Entonces, si yo me di cuenta a los 1 mes de contrato, entonces mi día va a correr desde el momento en que yo descubrí el error. La acción de nulidad de un contrato de trabajo celebrado por intimidación, el término se contará desde el día en que cesase la causa. Intimidación es cuando te obligan a firmar algo que no querés. La acción para dar por terminado un contrato de trabajo por causa legal. Por causa legal es que vos te retiras o da por terminado un contrato por causa legal. El término correrá desde el día en que ocurrió la causa que dio motivo a la terminación. La acción para reclamar el pago por falta de preaviso legal, el término correrá desde la fecha de despido. Hoy me despidieron, 60 días tengo para reclamar mi preaviso. La acción por reclamar indemnización por despido injustificado del trabajador y el pago de daños y perjuicios al empleador por retiro injustificado del trabajador y el término correrá desde el día de la separación de aquel. Hoy me separé de la empresa, tengo 60 días para reclamar mi derecho. Pasado esos 60 días, terminó mi derecho. En lo laboral todo es corto, no es largo, hay que ser rápidos. Y ahí terminó nuestra unidad 5. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran hacer con respecto a esto. ¿Ninguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno. Todo tiene sus días en lo laboral. 1 año para reclamar hora extra, 60 días para reclamar cualquiera de estas acciones que tienen derecho y se cuenta o se computa. Hoy me despidieron, se computa a partir del día siguiente hábil.